¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición de las entrevistas que tenemos con Qualis. Hoy tenemos a Edward Coughlan. Mr. Coughlan, Edward, good morning. Good morning. Hi, David. How are you? Fine. Edward es ahora mismo uno de los máximos representantes a nivel Europa de una organización que es Movement Skill Acquisition Ireland, que se dedica sobre todo a la promoción y el desarrollo de ese aspecto tan importante que es las habilidades de movimiento, es el siguiente paso. Así que os traemos una entrevista muy interesante. Edward, first of all, I would like you to introduce by yourself. Me gustaría que te introdujeras y que te presentaras a la gente. Okay, great. Well, hola, David, and hola, España. Thank you very much for the invitation. My name is Edward Coughlan. I work as a lecturer in sports science in Cork Institute of Technology. I am also a research lead for a team of skill acquisition postgraduate research programs. My background is obviously in sports science, but for many years I worked in strength and conditioning, where I worked with athletes, both track and field athletes and team field sport-based athletes. And nowadays most of my work is purely in skill acquisition, where I work with athletes, but also the coaches that work with athletes to ensure that their work, I suppose, follows good skill acquisition principles. Ok, dice que ahora mismo él es ponente en diferentes congresos sobre adquisición de habilidades y que durante mucho tiempo también él ha sido entrenador de fuerza y acondicionamiento de diferentes atletas, de atletismo y de fútbol, y actualmente también compagina su trabajo dentro del Instituto Tecnológico de Cork, dando clase y sobre adquisición de habilidades, y que ahora su interés y su desarrollo profesional está yendo porque todos los atletas y entrenadores de los atletas entiendan los principios de la adquisición de habilidades. Okay, Edward, so let's go to the main point. Which are those principles that you mentioned? I think that's a good question. The main principles for me about skill acquisition is that it maximizes, it speeds up the possibility of the work that you do with an athlete transferring to the place where they perform. Vale, le he preguntado que cuáles son los principios que él menciona, ¿no? Que quiere entender, y entonces él nos ha respondido que bueno, que lo más importante de esos principios es que maximiza y que empuja mucho más el desarrollo del atleta en el campo en el que se está moviendo. Also, I believe skill acquisition speaks very strongly to the idea of adaptability. Athletes need to be adaptable. Their coaches need to be adaptable. Vale, él dice que también el concepto de adquisición de habilidades casa muy bien con el concepto de adaptabilidad del atleta. ¿Vale? Los atletas deben ser adaptables y los entrenadores, que también este es un concepto muy interesante con el que vamos a hablar hoy, deben ser adaptables. And for me, I believe the best way to enhance that environment is through simulation of the experiences they have in that competition space and bring those experiences into the practice space and have as much simulation of that environment crossover from practice to performance. Vale, él dice que otro de los aspectos muy importantes es la generación de similaritud o de similaridad con el entorno y las experiencias que el atleta está desarrollando, y que al final lo que creamos son entornos de similitud entre ellos para que puedan rendir. So, Edward, with the term similarities, are we mention imitation of movement? So, because one of the main things that we are trying to teach to the people is that similarity is not imitation, is not mimication of the movement. Because when you talk about trained movements, we think in
doing a kick to the ball with an elastic band into the hip, or do a tennis hit with an elastic band, or so which is really the term similarity? So for the idea of being able to make movements similar is not that you are focusing on one movement solution. Skill acquisition is more about having the ability to have multiple movements available to the athlete. Ok, le he preguntado que sobre el término similaridad, que muchas veces la similitud se confunde con la imitación o hacer mímica, ¿no? El coger una persona que le mete una patada a un balón y ponerle una goma, o meter a un jugador de tenis que le golpea la pelota y meter una goma. Y entonces lo que dice es que similitud no significa enfocarse en una solución óptima de movimiento, sino en generar muchas respuestas óptimas en esa situación, que es lo que hablaba él de lo de las experiencias. So, with that you mean to the term experience? Yes, well, let's say take, for example, you say a tennis hit, a shot. Yeah, okay. We look at, let's say, some of the greatest tennis players of all time are Spanish, right? So you look at the variability that they have in their tennis shots. They are not looking to hit the exact same shot every time they're on the court. They are looking to hit the shot that is appropriate to what their opponent has just done. Okay. It is dice que, por ejemplo, que cojamos un ejemplo. Nosotros tenemos a los mejores jugadores de tenis del mundo, ahora mismo están en nuestro país, y si observamos cómo golpean, no siempre golpean de la misma manera y con las mismas gestualidades, sino que también cuando hacen cualquier tipo de golpe, está linkado, está unido a la información que ellos reciben del oponente. Esto no significa variar el tipo de golpe, sino que esa variabilidad es que incluso dentro del mismo golpe puedan cambiar determinados aspectos. Es lo que le voy a preguntar ahora. So, Edward, you are not talking about doing different hits or different type of shot. You are talking about even with the same type of shot, for example, a cross shot, they do some types of variability depending on the information that they receive from the opponent. Le he preguntado que no estás hablando de diferentes golpes, sino que incluso dentro del mismo golpe, como puede ser un revés cruzado, ellos generan variabilidad dependiendo de la información que ellos obtienen de sus oponentes. Yes, you have the perfect word there, variability. That is the essence of what good skill acquisition is about, because it enables the athletes to be able to react to what happens in front of them, rather than having a predetermined idea of what will happen and removing the opponent from the situation. Vale, él ha dicho que la palabra mágica que hemos mencionado es la variabilidad, ¿vale? Que es lo que tendría que ser la definición de la adquisición de habilidad, ¿no? Esa variabilidad para poder sacar al oponente de la situación en la que se está generando. I think also we need to be conscious of, in tennis, there's a lot of variability. So it might be easy for people to see the variability in tennis. Whereas if we go to a sport where there is maybe less variability, like Formula One, okay, where they drive the same track, the same corners, even those same tracks, same corners with the same cars, there is a lot of variability. And world-class athletes are able to have the information, but also then be able to be ready to adapt to what may happen in front of them. Vale, en este caso lo que él dice, por ejemplo, es que es fácil ver la variabilidad en un aspecto como el deporte del tenis, pero que, por ejemplo, cuando vemos Fórmula 1 no vemos esa variabilidad porque, claro, ellos están corriendo con el mismo coche durante todo el mismo circuito en los mismos aspectos. Entonces, lo que es más difícil es verlo ahí. Sin embargo, en la Fórmula 1 sí que hay muchísima variabilidad y se tienen que adaptar a esos oponentes y a ese entorno. Lo que pasa es que él habla de la facilidad para el entrenador de entender el concepto de variabilidad. So, you mean that in all sports there is an amount, we can say an amount of variability, for example, from track and field even to soccer, for example? Well, even to something as small as archery.
or pistol shooting in the Olympics, there is variability. Now, to the untrained eye, it looks like they're doing the same thing over and over again. But to coaches, elite level coaches who work with these athletes, they realize and appreciate that every shot with the pistol, even though it's very small movement, there is great variability that the athlete is having to adapt to and make small alterations based on how their body is feeling at that time. Vale, le he preguntado que, claro, que lo que está diciendo es que si en todos los deportes hay alguna cantidad de variabilidad, le he dicho, por ejemplo, desde algo tan cerrado como pueda ser el atletismo, en 100 metros, hasta algo más abierto como pueda ser el fútbol. Y él me ha dicho que incluso algo tan sencillo como pueda ser el tiro con arco o el tiro con pistola de los olímpicos, hay una gran cantidad de información, ¿vale? Y por lo tanto hay mucha variabilidad, excepto para las personas que no son capaces de entender esa variabilidad, porque en estos deportes es el entorno y la percepción de la información la que da esa cantidad de variabilidad, pero la variabilidad siempre existe. So, in terms of understands variability, we must define it as variability is not also number of motions in terms of art to cinematics. Is variability is relationship between perception and information. 100%. It is, and Rob Gray on the Perception Action podcast uses the term perception action coupling. It's a term that's been around for many years, but he also speaks about, he has a lovely catchphrase that he uses, keep them coupled. You need to keep the athlete coupled with the stimulus that is in front of them. Vale, yo le he dicho entonces que claro, que lo que hay que salir es del término variabilidad desde solo la artrocinemática, que en algunos casos puede ser importante, pero que cuando hablamos de variabilidad en la adquisición de habilidades, lo que hablamos es del emparejamiento percepción-acción. Y es lo que está diciendo que un autor como Rob Gray, lo que dice es que está percepción, acción y emparejamiento, que el atleta debe estar emparejado con el estímulo, es decir, tiene que estar alineado y percibiendo ese estímulo. Also, I think the big part of skill acquisition that people need to appreciate is the more you try to perfect an action, the more you move away from being more adaptable with that action. Vale, una cosa que él está diciendo es que cuanto más intentemos perfeccionar una acción, más lejos nos vamos a acercar de la realidad de esa acción. So, you are fighting against the 10,000 repetitions law. Yeah, well, it is not a law. Yeah, but yes, you are fighting against this idea of perfectionism. I think what coaches begin to realize is if the athlete is too focused on the perfection of the technique, their thinking becomes too internalized, and then their head is not up to engage in the external and what's happening in front of them. Ok, ya entonces le he dicho que claro, que esto lo que está haciendo es luchar contra la ley de las 10.000 repeticiones. Y le he dicho, bueno, es que eso no es una ley. La mayor de las cantidades de las veces en la que la persona está tratando de perfeccionar un gesto, lo que está haciendo es hacerlo más interno el gesto, es decir, está mirando hacia adentro. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que ellos levanten la cabeza, en un término figurativo, y que sean capaces de ver lo que tienen en su entorno. Yeah, that's great, Edward. So let's talk about the relationship between mechanics and technique. As not technique as kinematic, technique as technique action of the game. For example, cover the back of the defender, go through the line of defense. So when we try to create a path between how they move to create an action, sometimes we get out of the context to repeat some time of gestuality. So it's like go with your hand, or put your feet there. So what are your thoughts about that? Le he preguntado que, claro, cuando hablamos de la relación entre la mecánica y la gestualidad motriz técnica, pero no técnica en cinemática, sino, por ejemplo, cuando tenemos que hacer un trabajo de
una acción técnica que es cubrir la espalda del defensor o atravesar la línea, que muchas veces lo que hacemos es generar una acción fuera del contexto y darle indicaciones específicas como saca la mano o pone el pie aquí. ¿Qué opina de eso? I think, again, it's a great question because it speaks to how do we coach, not what do we coach. Oh, wow. And for me, the how of coaching me should be that the coach should be focused on engaging the athlete in tasks in front of them, not engage the athlete in following instructions from the coach. Vale, esto lo que ha dicho es que él va al cómo entrenamos y no al qué entrenamos, ¿vale? Lo que está tratando es de nosotros poner al atleta siguiendo una serie de conexiones con la tarea y no centrado en lo que nosotros le estamos tratando de decir que haga en la tarea. I often hear coaches ask me and others, yes, but if they do not get it, I must tell them. And my answer is, no, if they do not get it, you must think of a better task. Oh, wow. Entonces, claro, entonces los entrenadores muchas veces dicen, ya, pero si no lo entienden, le tendré que decir cómo se hace. Y lo que él dice es, no, realmente lo que tienes que hacer es, si no lo entienden, no lo estás haciendo, tienes que pensar en una tarea mejor. But I understand those coaches, but the idea is, okay, which athlete you have and how has been his process of understanding the sport of the other tasks, because normally we focus on this moment, not the experience, life experience or sports life experience. Le he preguntado que, claro, que también es entendible que esos entrenadores hagan esas preguntas porque ellos ven al atleta ahora, no en su progresión que ha tenido, cómo ha sido su educación. Entonces, claro, es normal que muchas veces cuando tenemos un error le tengamos que queramos corregir el error, pero no pensar en una tarea mejor porque no hemos entendido ese proceso. That is a huge challenge for coaches. Vale, ese es un reto enorme para los entrenadores. Especially with coaches who coach children. Vale, especialmente para los que entrenan niños. I believe coaches of children need to take a breath. Okay. They need to be able to, like you said, appreciate the life experience of this child. Vale, dice que los entrenadores de los niños deberían tomarse un pequeño respiro y entender las experiencias de vida de estos niños. An adult coach of a child, I see some fantastic coaching out there, but I also see coaches who are in a rush. They want the child to get there too fast. Ok, so, él dice que ha visto a muchísimos entrenadores de niños, pero muchos son increíbles, pero van muy rápido, tienen mucha prisa en que el niño avance muy rápidamente, que coja conceptos muy rápidamente. We as adults forget that the pace of life for a child is much slower. It's much more about their experience rather than our experience being put on them. Yeah, that's what Newell said about long scales of time. Vale, yeah. Él dice que nosotros necesitamos que entender los ritmos de vida de un niño como adultos, ¿vale? Y yo le pregunté esto, que eso es lo que decía, que Newell decía que muchísimas de las adquisiciones de las habilidades ocurren en largas escalas de tiempo. Another problem for me, and this is a problem that I experienced myself when I started coaching, was the idea that I had all the answers because I am the coach. I must have all the answers. And of course, the more you, again, perception action coupling, the more you engage with the stimulus in front of you, be that children, you realize they have the answers to their problems far better than I have the answer to their problems. Yeah, that's a great idea. I would like to talk more deeply into this idea. Él ha dicho que esto le ha pasado muchas veces cuando él empezó a entrenar. Porque claro, tú como entrenador tienes las respuestas, pero lo que te tienes que dar cuenta es que ellos tienen las respuestas
para sus problemas. Es decir, el problema, como cuando se presenta al niño en esa edad, él ya sabe cómo lo tiene que responder. No tenemos nosotros que generarle las respuestas porque él ya es capaz de tener esas respuestas. Y le he dicho que quiero entrar un poquito más profundamente en este modelo. I think the other side of this is when adult coaches realize that children are very good at problem solving, very good at decision making, if the problems and the challenges are at the level of the child. Sometimes coaches can get frustrated because the children are not solving the problems they put in front of them, but the coaches do not realize that those problems are adult problems that they're asking a child to solve. Vale, él dice que los niños son muy buenos resolviendo problemas y que, claro, son geniales creando soluciones, pero que muchas veces los entrenadores no se dan cuenta de que cuando un niño no entiende algo, un problema, es que el problema no está a su nivel. Entonces, claro, estamos poniendo problemas de adultos en niños y, por lo tanto, los niños no encuentran los problemas. So you mean that one coach that design a task, for example, in soccer, he has to think about, okay, this problem is in soccer, but the problem is in this age, not in general in terms of soccer. Is soccer in this age? Le he preguntado que claro, por ejemplo, que un entrenador de fútbol, cuando genera una tarea, lo que tiene que pensar es que esta tarea es de fútbol en esta edad, no del fútbol en general, sino en esta edad. Absolutely. Spain is probably part of the problem because Spain wow. Well, because Spain produces so many world-class players from world-class clubs and wins so much, people think, I'm going to look at what Barcelona and Real Madrid and Atletico Madrid and Valencia are doing, and I'm going to take that program and put them with my under 10-year-olds. And you're like, no, yeah. And again, part of that problem is, first of all, the problem between world-class players and down to kids, but the other problem is the cultural differences. Oh, wow. Such different cultures and weather and facilities and experiences than people in Spain, let's say up in Ireland and the United Kingdom. Yeah. Dice que, claro, que por ejemplo, que España es una generadora de problemas. ¿Por qué? Porque España tiene probablemente a los mejores jugadores a nivel mundial de fútbol, claro, y que la gente se enfoca en lo que hace el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Valencia y otros clubes, ¿vale? Y dicen, bueno, pues esto es lo que hay que hacer y cogen los contextos y nos vamos y lo aplicamos a los niños. Pero claro, ahí hay dos problemas. El primero es la cultura que tiene cada uno de los países y después está el entorno. No tenemos muchos países no tienen ni el mismo tiempo, ni las mismas instalaciones, ni el mismo desarrollo de entrenadores. Entonces, claro, ahí es donde está ese problema. Yep. So we watch some of the greatest footballers playing some of the greatest football in the world and think, how can I get my 9-year-olds to play like this? And you forget, well, for those great footballers to play that world-class football, they had to be 9 first themselves. Yeah. But we don't want our 9-year-olds to be 9. We want them to be the Xavi Alonso. We want them to be the Ramos. We want them to be the De Gea now, straight away. Ya, ok. Entonces, claro, nosotros vemos a los mejores jugadores a nivel mundial, les vemos, vale, ¿cómo hago que mis niños de 9 años entiendan que este es el fútbol que se va a tener que hacer? Pero lo que no entendemos es que los niños de 9 años deben jugar como niños de 9 años. So, there's a double mistake. First one, you don't attend to the reality of the kid. Your kid now is 9 years. And second one, you are focusing the 9-year-old kid in the future. So I want you to play like Ramos when you were adult. No, I want you to play as Pepito now. Exactly. Ya, le he preguntado que entonces hay un doble problema. El primero es que estamos perdiendo la atención sobre que son niños de 9 años y el segundo, que estamos focalizando a los niños
en que así se va a jugar a fútbol cuando sean adultos, y entonces ellos jugarán como Ramos, en vez de decir, tú eres Pepito, que tienes 9 años y juegas a fútbol así. I love that phrase that you say, David. The reality. Because if I ask Ramos, what were you like, Ramos, at 9? He would not say anything that is similar to what he is like now as a World European Cup, you know, Champions League winner. Nothing similar. Ok, dice que le ha gustado mucho esa frase que hemos dicho, porque si, por ejemplo, nosotros le preguntamos a Ramos si a él le gustaba cuando era jugador de fútbol con 9 años y versus a cómo es ahora, él probablemente diría que no tendrá nada que ver. Cuando yo tenía 9 años con lo que soy ahora, un campeón del mundo con muchísimas copas ganadas y trofeos ganados. I suspect he would speak a lot about having a lot of fun. He would speak a lot about playing lots of different games and different rules with different scores with his friends. I would also think that he would speak about how the friends that he played with when he was young, they managed to figure out even teams so that everybody played and everybody had an opportunity. But we don't think that way. We think, let's get the best players all into one group, and then the less better, and the less better, and the less better. And you realize that that's not a model that has produced a lot of these world-class players. So you create team A, B, and C. Ok, él ha preguntado que, claro, que sí, él sospecha que si le preguntamos, él diría que él cuando jugaba con 9 años, pues que se divertía, que jugaba muchos juegos, que tenía muchísimos diferentes, que a veces ganaba, que a veces perdía, que tenía muchas normas, que tenía muchos cambios, pero claro, lo que se está haciendo ahora es cogemos a los buenos, los metemos en un equipo, es lo que he dicho, el equipo A, B y C, ¿no? Las categorías A, B y C, y le metemos en un equipo y luego los menos buenos en otro, y los menos buenos en otro, y los menos buenos otro. So we create a great gap between the good and not so good players, instead of, okay, if we want to do from good players to better players, and from not so good to good players, we need to play together. Y entonces le he preguntado que, claro, que lo que hacemos es hacer un gran hueco entre los jugadores buenos y los menos buenos, pero que si lo que queremos es que los buenos sean mejores y que los no tan buenos sean un poco mejores, lo que tienen que hacer es, en algunas ocasiones, tener experiencias juntos. 100%, because I believe coaches think it is better for the players, or certainly they say it is better for the good players to play with the good players and so on. But in fact, what I believe is it makes it easier for the coaches. It is not good for the players, but it just makes it easier for the coaches. Because in my understanding, having seen, and the vast majority of my work is at the very elite level, but because I now have 2 sons myself, I see what happens at the grassroots level. I see there is a need for that mixture. There is a need for a very good player at 9 to know how to play with a player who is not as good as him. Because every team we play with is not the best player in that position. It's not. What happens is we've got, even within Liverpool right now, Liverpool Football Club, one of the best clubs in the world, there are players of different standards in that team. You need to learn how to play with all the different not every player in that team is of the quality of Virgil van Dijk. Okay, dice que esa distinción entre jugadores muy buenos juntos, jugadores menos buenos juntos, lo que hace es más fácil para el entrenador, pero no más fácil para los niños. Por ejemplo, él entrena a gente de élite, pero ve lo que sus hijos están haciendo a nivel de la hierba, ¿no? Es decir, a nivel de campo. Y lo que ves que se necesita esa mezcla de niveles, porque el hecho de que a lo mejor un equipo no tenga el mejor jugador por posición, lo que hace es que se genere una adaptación de todo el equipo para mejorar el nivel dentro de eso. Por lo tanto, es necesario aprender a jugar, sobre todo en niños, con todos los niveles de jugadores. So you are, we have to be better at preparing the kids for that variability, even in their own team environment. Otherwise, we make the kids think, well, there is only one level.
and we are all at the same level at all times, and that we all develop at the same rate, which of course we do not. Ok, lo que dice es que tenemos que aprender a jugar con la variabilidad de esos niveles, ¿vale? Porque si solo tenemos un mismo nivel en el campo, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Y lo que queremos es que las personas al final, con esa variabilidad, generen adaptabilidad para poder trabajar desde otros niveles. So, you are creating variability to generate adaptability, even to the worst levels, to play against the better level, the best level. So you create that variability. Entonces le he dicho que, claro, creas la variabilidad para generar adaptación. No solo adaptación a los peores niveles, es decir, gente que es menor que tú, sino también adaptación para poder jugar con equipos que son mayores que tú o mejores que tú. We see examples of this throughout world sport. And one of the most famous is that of Michael Jordan in the Chicago Bulls back in the 1990s. He was a fantastic basketball player, but before Phil Jackson came to the Bulls, they were not winning. And Michael Jordan was basically told, Michael, you are brilliant, but unless you play with the other 4 players on your team, we cannot win. You need to know how to play with people that are not at the same level or same standard as you. And up to that point, and he has said this, no one had ever spoken to him about this, because it was all about, well, Michael, just give the ball to Michael and he'll do it. He had no understanding, no appreciation, no ability to bring others into the game. Ok, dice que uno de los ejemplos más claros que podemos ver es a veces lo que pasó con Michael Jordan en los Bulls, que hasta que no llegó Phil Jackson y le dijera, Michael, tú eres el mejor, eres una superestrella, eres un fuera de serie, pero a menos que no aprendas a jugar con tus otros 4 compañeros, el equipo no gana, porque lo que hacían era darle el balón a Michael Jordan y Michael Jordan lo soluciona. So, it could be the same with Messi and Barcelona. Absolutely. Or Ronaldo and Real Madrid. So the top level, the top star of the team and the rest of the team. Absolutely. And again, we're speaking there about 2 of the greatest players possibly. Yeah. And yes, they yes, do they go to an incredible place some nights and it just is 3 and 4 goals from Messi or Ronaldo? But for all the other games, they have to bring their teammates into the game. They have to be able, because the opposition will try to double team a Messi or double team or triple team a Ronaldo. So they need to know how to bring the other teammates into this. And I think that is something that kids need to get more of at a younger age, rather than be put into a situation where only the good players play with each other. They don't have any understanding then about how to be a team player for those maybe who are not as good. Le preguntaba que claro, que ese podría ser el mismo problema con casos que ya conocemos, ¿no? Messi en el Barcelona o Cristiano Ronaldo cuando estaba en el Madrid, y se notaba mucho cuando el equipo, pues esas 2 figuras que son top de sus equipos, claro, tienen que jugar con sus compañeros, entonces claro, el equipo no funciona. Entonces lo que pasa es que el jugador se aparta del equipo y no puede entender, a veces no entiende cómo jugar en ese equipo. Entonces el entrenador lo que tiene que hacer es cómo generar una relación entre ese jugador que es top y el resto de sus jugadores para entender ese juego general. Entonces, no, lo que muchas veces se hace es, a veces los niños entienden que cuando yo solo juego con los buenos, juegan para mí, que soy el mejor. And I understand the pressure that can come in for coaches. Yeah. Because if the entire environment around them is about winning with young people, that can be very dangerous and very infectious into how the coach thinks. They forget they are still dealing with children, the vast majority of whom will not make a career in professional football. Ya, y luego dice que, claro, que él entiende la presión que el entrenador tiene, porque claro, están muy presionados por el tema de ganar, porque si ellos no ganan, no van a hacer carrera en el fútbol profesional, los niños no van a hacer carrera en el fútbol profesional, y claro, eso afecta muchísimo al desarrollo que se pueda hacer con los jugadores. Entonces, ahí, claro, él entiende. Lo que quiere decir es que, claro, la teoría es fácil decirla, pero que luego la práctica también hay que entender a los entrenadores.
It is very nice, and it is very easy, it is very romantic to think of the success stories. But for every one success story, there are thousands of former boys and girls who are former players who have very disappointing experiences within the game of football and all sports because of this pyramid effect. We are only interested in the better kids at a young age. Vale, dice que claro, que es muy bonito pensar en las carreras con éxito, cómo ha llegado a ser profesional, cómo es muy romántico y demás, pero claro, que por cada uno que ha llegado de historia de éxito hay miles de historias de gente que se ha decepcionado con su deporte en todos los deportes del mundo, claro, por ese efecto pirámide que tenemos en los niños. So that's a great point, because most of the education for the coaches comes from the elite. So when you do a congress in soccer, you always talk about the lead. Nobody's talk about the development. Nobody's talk about the small kids, because it's not funny most of the time. It's like, oh, this is not soccer. You can't create a task with the, people doing things in soccer. You only play soccer. Le he preguntado que, claro, que esto que has dicho es increíble, porque vas a muchos congresos de fútbol y son congresos de élite, en los que, claro, luego el entrenador ve cosas de la élite, pero hay muy pocos congresos que sean de, oye, vamos a hacer cosas para fútbol de desarrollo, para pequeñitos, porque no es tan divertido, porque ahí no puedes hacer cosas técnico-tácticas de adultos, ahí tienes que jugar a fútbol. It's a fantastic conversation that is beginning to happen in some parts of the world for us to realize the importance of the full journey. Marco Sullivan is in Sweden, in AIK Stockholm, who's looking at this in great detail. You look at the research that people are doing in Sheffield, Hallam University with Professor Keith Davids. You look at the work that they're doing in Canada soccer with Jason de Vos, and even the work that they're doing in the Dutch football with Josh van der Breggen and Jan Verbeek. People are beginning to realize that football should be an experience for young people that enhances their life, not just for the time to determine whether they're going to be a professional or not. Vale, dice que esto que acabo de mencionar yo está siendo una bonita conversación, es decir, que es una cosa que la gente se está empezando a dar cuenta de una manera muy agradable, y entonces ha mencionado, por ejemplo, a Marcus Sullivan, a Kate Davis, a equipos como el Sheffield, equipos como Canadá, que están haciendo investigación, cómo está el fútbol en el desarrollo, porque claro, el fútbol se ha convertido en una experiencia de vida, no solo un deporte, ¿vale? Sino una experiencia de vida dentro de los niños, y esto es cierto, el fútbol es un deporte que arrastra masas, y claro, para un niño es mucho más que jugar o ganar, o a fútbol, es algo que les va a marcar como a su vez, no ya no siendo profesionales, sino dentro de su propia vida. And even in, like, there are countries, like there are clubs, let's say for example the guys in the department of methodology in Barcelona, I think you've Jordi Fernandez and his colleague there, I can't remember his colleague's name, is it Eric maybe. They're doing fantastic work to ensure that the experience is at the kids' level, that we do not transplant a parent's or an adult experience onto a child when they're still children. Vale, dice, ha mencionado, por ejemplo, los departamentos de metodología del Fútbol Club Barcelona, con Jordi y con Eric, que lo que están haciendo es tratar de asegurarse que lo que están haciendo es generar experiencias para los niños y no trasplantar o traer experiencias de adultos o profesionales hacia los niños, y que el nivel que están trabajando se adapta y se adecua a su edad. And this is where skill acquisition can have its biggest impact, because when kids are young and they're still interested in the play and the exploration, that's where skill acquisition through games-based approach to coaching and through more fun activities for the kids is huge, because we then have an opportunity to make them comfortable being uncomfortable and make them used to needing to adapt at a very young age.
Vale, entonces dice que esto, claro, es lo que, por eso la adquisición de habilidades, o el desarrollo de la adquisición de habilidades es tan importante en el niño, porque se focaliza en generar actividades que sean divertidas para el niño, que tengan sentido para el niño, que sean adaptadas para el niño y para que estén incómodos en entornos incómodos para su edad, que al fin y al cabo no dejan de ser esos entornos competitivos, ese desarrollo de los grupos y que poco a poco se puedan ir desarrollando más. Also, I believe when the challenge and the task that is put in front of a child is at the appropriate level, they will surprise you about what they come up with. They will develop things that the adult could not have thought of if we are prepared to step back and allow them engage with the task without us constantly talking. Vale, y dice que si nosotros damos un paso atrás y simplemente les dejamos que ellos se desarrollen con la tarea en vez de estar todo el rato hablando, nos daremos cuenta de que son capaces de generar muchísimas más soluciones que tan solo, perdón, muchísimas soluciones que incluso un adulto no sería capaz de ver, solo simplemente dejándoles que se relacione, ¿vale? Entonces, si eso lo conseguimos adaptando la tarea al niño y que el niño simplemente experimente y se dará cuenta de que puede incluso sorprender al entrenador. Also, remarkably, this type of approach brings adult athletes alive because they love the freedom to express themselves in practice, as opposed to being told what to do, when to do it, and how to do it constantly. So this is something that can go across the lifespan. You may have to alter the tasks, of course, for the children, to the adolescents, to the adults, but the freedom of expression, the opportunity to explore should still be there. Vale, dice que este tipo de situaciones genera que el niño y luego posteriormente el adulto pues vuelva a la vida, ¿no? En ese sentido lo que quiere decir es que se meta dentro del deporte porque se adapta a su personalidad, es decir, el individuo ve que es capaz de expresarse directamente dentro del deporte y la libertad de expresarse es fundamental para ese desarrollo. I am often asked, do I coach very differently between when I coach as a volunteer coach with my boys or when I coach in a professional capacity? And my answer is there is not much difference in how I coach, but the difference is in the tasks that I put in front of them. Vale, él dice que muchas veces le preguntan si cuando entrena de manera voluntaria con sus niños o cuando entrena de manera profesional, que si hay mucha diferencia en cómo entrena. Y dice que como entrena, no, tiene unos pilares, unas ideas, unos trabajos, pero que sí que la diferencia está en las tareas que ellos desarrollan. I want someone to be able to come and watch me coach without seeing who I coach and be able to say, he's consistent in how he coaches in these different environments, but he's doing something different in each environment, which means he must be coaching different people. I do not see that often enough. I see some coaches, they'll coach the same tasks no matter what age group they're dealing with, which is ignoring what's in front of them. Vale, dice que él se ofrece a que la gente vea cómo entrena a diferentes niveles y ve cómo cada una de las tareas se ha adaptado, aunque consigan el mismo objetivo, se ha adaptado a la edad. Y muchas veces lo que él ve es que hay algunos de los entrenadores cogen y hacen la misma tarea repetidas en diferentes edades. Y lo que él habla es de tener los mismos principios en diferentes edades, aunque varíen las tareas, se sigan manteniendo el mismo principio. So the main idea is half principles. Absolutely. And my principles are very strong for me in that regard. So there are four things that I do when I coach. Ok, le he dicho que claro, que la idea es entonces tener unos principios y que son muy fuertes. Y él dice, os voy a dar 4 de las ideas que yo utilizo cuando dirijo. So I praise a lot. Alabanza. Sí, que él genera alabanzas un montón, es decir, hace unos refuerzos positivos y genera buena motivación positiva. Now, the difference with my praise is I only praise if they do something well. I am not constantly praising and it creating just white noise. If they do something well, I praise. If they're just working away and there's a lot of failure and things, I stay quiet. But when there's an opportunity to praise,
then I praise. Vale, dice que aunque él alaba mucho, pero solo alaba cuando hacen las cosas bien. Es decir, lo que quiere decir es que mis chicos hacen muchas cosas bien y por lo tanto yo alabo mucho. Si no se están generando las cosas bien, simplemente yo doy un paso atrás y permanezco callado. The next part then connected with praise is to affirm, affirmation. So I have afirmar, so that I'll say well done, but then I will work very hard to connect where that well done came from. So I really like that run that you made. I can see the work that you've been doing on your running is showing in that play. So you are talking about the feedback as knowing of performance and knowing of results. Yes. Vale. Él dice que lo siguiente que hace es afirmar, ¿vale? Que él cuando afirma no dice bien hecho, sino que le da un ¿qué es lo que has hecho bien? ¿Bien hecho esa carrera? ¿O qué bueno esa carrera, cómo te has desmarcado? ¿Vale? Entonces explico lo que significa bien hecho. Entonces yo le he dicho que eso tiene que ver mucho con el feedback de conocimiento de la ejecución y conocimiento del resultado. Number 3 is exploration. Vale, la tercera es la exploración. I leave time, and this is for 7-year-olds, 8-year-olds, 25-year-olds, 30-year-olds. Once I've set the task, I leave them time to explore, figure out, try and decide how it works, how it does not work. I make sure I do not rush in to fix. I let them struggle with the task. Vale, dice que la tercera cosa es que él hace es la exploración, ¿vale? Dejo a jugadores, independientemente de la tarea, 7, 8, 20 o 30, cuando explico una tarea, que exploren con la tarea, que se muevan con la tarea, que decidan cómo ejecutar la tarea, en vez de rápidamente entrar y fijar los puntos importantes de la tarea. Y les deja que fracasen con la tarea y que se genere. Entonces luego ya intervendrá. And the last number 4 is I communicate through question, pregunta. Vale, él comunica para preguntar. So when, like a lot of coaches, I began to realize that I was not comfortable with silence. Vale, él se da cuenta de que los entrenadores muchas veces no están cómodos con el silencio, se dan cuenta de que no están cómodos con el silencio. Entonces, él tampoco está cómodo, entonces se comunica a través de determinadas preguntas. So I work, and I continue to work very hard on not coming in with instructions. So if I think I have something to say, I will tell myself to shut up. And then if I think I have something else, a second time, I will tell myself shut up again. And then a third time, I will tell myself shut up again. And if I still have something to say after 4 times, when I do speak, I will try and speak through a question only. Vale, dice que, claro, él trabaja continuamente y eso es una cosa que deberíamos hacer todos los entrenadores, para no entrar y generar mucha comunicación sin un motivo. Por ejemplo, si yo veo que algo estoy viendo que quiero decir, digo, cállate. Si veo una segunda cosa que quiero decir, él dice, cállate. Si veo una tercera cosa, dice, cállate. Y si veo una cuarta cosa, en el momento en que tenga que hablar, lo que haré será hacer preguntas. So when I put all of that together, I coach with that principle no matter who I'm with. What is different is what I deliver, which is the task. So my training session with 7-year-olds is still very challenging for a 7-year-old. They're not doing 12-year-old tasks at 7. If there are kids in the group who are able to do a little bit more, then I can adjust the task for them. But they're all still working together as a group with their friends. They're all still engaging with each other, because they will all have some things that some people are good at and some things that other people are not so good at. And it's that interaction that I try to facilitate. Vale. Lo que genera es que cuando junta las 4 normas, crea unos principios que da igual, la hace la que entrene, ¿vale? Entonces, lo que hace es simplemente que la tarea a la que un niño de 7 años tiene que trabajar, que es diferente a la tarea de un adulto de 20 años, es que la tarea sea un reto, algo motivante, algo desafiante para esos niños de 7 años. Si lo que hago es que hay niños dentro de ese grupo que pueden hacer un poquito más, lo que hago es generar un ajuste
para que entre todos los niños le puedan dar ese resultado a la tarea para todas las soluciones que cada niño puede aportar. And the same with the professional athletes I work for. Y lo mismo para con los atletas profesionales con los que trabaja. My job is to identify what is the task that is going to bring out this capacity of them to figure out an appropriate solution. Vale, And sí. then keep pushing them to be more and more adaptable and variable in their ability to respond to the stimulus that is in front of them. Vale, lo que dice es que con sus atletas profesionales pues hace lo mismo, genera la variabilidad, genera la adaptación, lo que trabaja es identificando la máxima capacidad del atleta para generar una solución y entonces darle a través de esa variabilidad y esa adaptación que tenga soluciones mejores, soluciones más óptimas e incluso otras soluciones. So when in skill acquisition, then my job is to ensure that they acquire skills that are adaptable, not acquire a skill and that's it, it's finished. No. For me, skill acquisition is the acquisition of skills that can be used in a multiple of different ways. Ok, entonces lo que dice que el tema de la adquisición de habilidades es que se den cuenta de que ellos son muy adaptables, entonces no tienen una manera fija de una habilidad, ¿vale? De un concepto, sino que se basa en que ellos pueden hacer muchas expresiones de habilidades de muchas maneras. So, the idea is not to create a running way, is how you express your running technique in different ways and different situations. So, la pregunta, llevándolo a un término más correcto, es no trabajar sobre una forma de correr, sino cómo expresas tu forma de correr de diferentes maneras y en diferentes situaciones. When I start working with a new team or a new athlete, very often they say to me, I need more information, Ed. And I very often say to them, no, you don't. Dice que cuando trabaja con un nuevo deportista o con un nuevo atleta, lo que dicen es que necesita más información. Ed, necesito más información. Y él dice, no la necesitas. Because very often they've come from a place where their coach did too much work for them. So then their ability to adapt was suppressed. Vale, dice que viene de juegos y de equipos donde el entrenador hizo demasiado trabajo para él, claro, dándole las instrucciones, dándole las soluciones, dándole todo, y claro, lo que pasa es que su nivel ahora, que tienen que ser adaptables, baja y claro, se sorprenden. A good measure for me, if I am maybe improving their capacity to adapt, is when an athlete says to me, it's okay, Ed, I got it. Vale, dice and they stop me from talking. Ok, dice que una de las cosas más importantes es cuando un atleta le dice, vale, ya lo he cogido. Entonces, ahí veo que el atleta ha mejorado y se ha adaptado porque me dice que ya no necesita que yo le hable. I think that speaks to me that the athlete wants to get into the task. They want to now try, and because again, I create in an environment that I work in, I create a place where they are not at all afraid of failing. They see failure as an opportunity to figure something out. Vale, entonces lo que ve es que el atleta cree ya que lo puede intentar. Entonces lo que ve es que puede empezar a trabajar con ella y ve el fallo no como un error, sino como una oportunidad de mejora. Entonces es lo que él está buscando. Wow, it's amazing. I think the other side of this again is that it is very similar across the lifespan. I can see kids, my boys 7 and 11, really enjoying the space to play. They're not looking over to me for more instructions. They get lost in the game because I want to figure this out. In the same way with professional athletes, they're not only doing a small bit because they expect to be stopped. They're actually just go straight into it and they dive in and they forget that there's a coach there because they're so engaged.
Vale, dice que esto lo ve en sus niños de 7 y 11 años, ¿no? Que cuando están metidos en el juego, ellos no están mirándole a él, recordad que es su entrenador, ¿vale? No le están mirando, buscando soluciones, sino que están totalmente focalizados, pendientes de lo que ocurre en el juego para seguir avanzando. A key part of all of this is that even the kids, and obviously the adults, the professional athletes, they are made very clear they can always challenge me. Always. Vale, esto es una cosa que él dice que se mantiene a lo largo de toda la vida, ¿vale? Que es lo más importante, la parte en la que nos tenemos que centrar es que tanto los atletas pequeños como los atletas adultos, a él siempre le están retando. They can ask me a question, they can suggest a better option, they can suggest a change in the rules, they can suggest, because I want them to feel like they own the session, they own the task. Vale, dice que le pueden preguntar, le pueden sugerir cosas nuevas, le pueden ofrecer una solución diferente, porque lo que él quiere ver es que dominan la tarea y que ellos gobiernan su entrenamiento. I see my job as a coach to always be evolving with the athlete. If I have the same relationship with an athlete from the start of the season, at the end of the season, if it's the same relationship the whole way through, I have not done my job. I have not handed over and empowered them enough if they feel they need me that much to the same extent. Vale, dice que lo que está viendo es que esto es una generación evolutiva, que él tiene que evolucionar con su deportista y que, claro, si al final la relación con el deportista no evoluciona y es a lo largo de la temporada o de su vida siempre la misma, entonces siente que él ha fracasado. When that relationship develops, when I feel they don't need me in that area as much, it enables me as a coach to jump ahead and figure out what's the next experience they're going to come up against. So how do I plan for that? It enables me to move ahead so that there is no clean road ahead of them to figure out new things again. Vale, dice, cuando eso se desarrolla es el momento en el que ya el atleta no te necesita, es una generación de autonomía, ¿vale? Entonces simplemente lo que yo tengo que hacer es ponerme delante del camino para ir avanzando y ver qué es lo que se necesita en el siguiente nivel. Yo veo que en este ellos se desarrollan, yo ya estoy pensando en lo siguiente. And some of the people you have on, for example, like Stu McMillan, I only know the man from his content online and what he writes about, but I get an impression from someone like Stu that he also coaches in this way of saying, this relationship needs to evolve. I want you to be taking things away from me so I can go ahead and do more so that you are developing and it's not just me. Dice que una de las personas a las que hemos entrevistado, que es Stuart McMillan, que él no le conoce presencialmente, pero que sí que hace su contenido y que le conoce de contenido online, es que una cosa que le impresiona es que está generando siempre una relación bilateral del entrenador hacia el atleta y del atleta hacia el entrenador, ¿vale? Que no es que yo saque lo mejor de ti como deportista, sino que tú como atleta también tienes que obligarme a mí a ser cada día mejor entrenador. Stu McMillan and also Nick Winkelman that you have there into the Irish Federation of Rugby, I think is wow, two of the amazingest coaches in creating those relationships between the athletes. Le he dicho que tanto Stuart McMillan como Nick Winkelman, que está en la Federación Irlandesa de Rugby, son dos de los más increíbles entrenadores creando relaciones entre dos equipos profesionales, creando la relación entre el atleta y el entrenador. Yeah, exactly. You speak about Nick Winkelman. In fact, his new book, The Language of Coaching, is coming out soon. But you speak about one key thing with Nick is that relationship. Nick's work is about giving the athlete the tools to be able to do better for them. Not, oh, I need the coach. He is all about empowering the athletes through good cues, but also having them connect with the movement that they're doing. Ya, dice que la clave de Neil es la relación con el atleta, y esto lo muestra en su libro que sale el día 24 y que os recomendamos que lo cojáis. Yo ya lo tengo hecho en precompra, ¿vale? Entonces, lo que él hace es dar más herramientas al atleta, empoderarlo para que cada vez
sea mejor para que conectes al atleta con el movimiento y con su desarrollo. So again, the point with both, again, Nick, who I know very well, and Stu, who I would only know from online, they are very interested in that relationship. They are, again, and I would know from Nick, he is always interested in the athletes to engage back with him. It is a two-way street. It is not, I'm the coach and I know, not at all. Nick always encourages the athletes to come with their ideas and to challenge him about what they're doing. Vale, dice que una de las cosas que más importantes, tanto de Stuart, que le conoce de online, como de Nick, que le conoce ya más cercano, es que los dos generan una relación entre ellos y el atleta, y ellos quieren que el atleta les rete con sus ideas para generar ese empoderamiento y ese desarrollo. As a result of this type of coaching, you find yourself as a coach more calm during performance. You're not on the sideline screaming and shouting and pointing, and you're more, because you have practiced handing over to the players in training, so then you continue to practice handing over to the players in performance. Vale, dice que lo que conseguimos son entrenadores más calmados, no entrenadores que están en la línea de banda y están gritando, señalando, activos, lo otro, no confundir también con que sean, que estén motivados y participantes del juego, sino que lo que están es tranquilamente observando, dando las instrucciones correctas, pero son sus jugadores los que buscan la solución. So, as a Chinese sentence said, the good coaches appears when the athlete needs, not always. Exactly. And I heard you saying tranquila, which I understand to be calm or peaceful. Yeah. It's very difficult sometimes. I'm not saying this is easy. I am not. So there are times, in my right now when I feel like I want to say something, and that's that time maybe you should say nothing, because you're not in that experience in the way that the players are in that experience, and we need to respect their perspective is very different in the game than it is from the outside looking at the game. Ya, dice que, bueno, le he comentado que, claro, que hay un proverbio chino que dice que el buen entrenador aparece cuando el atleta está preparado, ¿vale? O cuando el atleta lo necesita. Y dice que, claro, él ha entendido. Tú has dicho que estás calmado, que el entrenador tiene que estar calmado. Dice, sí, yo también entiendo que muchas veces es difícil, que quieres estar gritando, que lo estás viendo tan claro, pero lo que tú tienes que estar entendiendo es que ellos están en el juego y tú estás observando. So, the resume of this is you need how to coach, but also how to correct and when to correct. Yeah. Lo que le he dicho que el resumen sería un poco que no solo tienes que aprender a entrenarles, sino que también tienes que aprender a corregirles y sobre todo cuándo corregirles. Absolutely. And very often, especially at this stage of my coaching career, I now realize that there's very few times that I actually do go in and correct, because the more and more I coach, the more I realize they have to figure this out. So rather than me going in correcting, I'll go in and make an adjustment to the task in the hope that will draw out that correction from them engaging with the task. You provoke. That always say that's great. Sí, dice que él en su carrera se ha dado cuenta de que cada vez interviene menos, que no les corrige, sino que simplemente cuando algo no está apareciendo o generándose o no entendiendo, lo que provoca son ajustes en la tarea. Entonces yo le he dicho una palabra que él remarcó en una de las publicaciones que hicimos, es que tú provocas que hago cosas, y entonces él ha dicho que sí, exacto, esa es la clave, provocar. And that's, again, that's not easy. It was not easy for me because of how I coach. When I started coaching, I coached the way I was coached. Yeah. Is now I coach the way I would have liked to have been coached. Vale, dice que cuando él empezó a entrenar, entrenaba como él había sido entrenado, y ahora en su momento entrena como a él le gustaría que lo hubieran entrenado. So, Edward, yes? No, I was just saying what happens when I coach this way is there is far more conversation. So I'll even have conversations with 7-year-old boys and ask them, what do you want to do today? And of course, we want to play a game.
great, let's play the game. They don't want to stand in a line, one boy behind the other, to get one chance to kick the ball and then run back around and wait for their turn again. They want to play. So I ask them, and then I say, well, what do you want to play? And how many goals will we put out? And what scores will it be? And what rules? They tell me how their session wants to go. Vale, dice que muchas veces lo que él hace es simplemente tener conversaciones con niños de 7 años. Entonces les preguntas, ¿qué quieres hacer? Pues queremos jugar. Claro, él no quiere tareas en las que pongamos en una línea y una pega el balón, vuelve detrás, pega el balón, vuelve detrás. No, él quiere que estén haciendo muchísimas cosas. Entonces les pregunta, ¿cómo queréis jugar? ¿Cuántos goles tenemos que meter? ¿Cuáles son las reglas que tenemos que poner? Lo que genera es una conversación y una interacción entre ellos. Wow, Edward, this has been an amazing talk. So, yeah. You are leading last question, okay? You are leading an amazing project that is MSAI, Movement Skill Acquisition Ireland. So people has to know what is that project. Yeah, well, first of all, I am not leading it. There is four of us who are leading. So myself and my friends, Ollie Logan from British Swimming, Phil Carney from the University of Limerick, and Alan Dunton from Cork Institute of Technology. Dice que él, bueno, que le agradece, pero que hay otras 3 personas que son Alan, Phil y otra persona más que él ha mencionado con este proyecto. We, about a little over 2 years ago, had started discussions about a need for a conference that gave the people who attended more interaction with the speakers. Vale, dice que ellos, hace 2 años, empezaron a preguntar que querían generar una conferencia en la que hubiera más interacción con los ponentes. All 4 of us, we all coach, but we also have a lot of experience presenting at conferences, and our experience is that you go and present to an auditorium full of people, but you may only speak with 2, maybe 3. Yeah. Claro. Next. Claro, dice que los 4 son grandes entrenadores, pero que también, eso lo estoy diciendo yo, grandes entrenadores, que son entrenadores, pero también son ponentes, ¿vale? Entonces, claro, que cuando van a una ponencia y se van dentro de un auditorio de 100 personas, al final solo acabas hablando con 1, 2, casi 3 de los asistentes. And we found that when we asked people, what type of conference do you like? A lot of the responses were, I want more time with the speaker. I want to be able to ask questions and have time for them to be able to answer, and maybe even do some whiteboard work or small group work, or just in a more relaxed, informal setting where coaches are communicating with coaches. Vale, lo que dice que lo que nosotros les preguntamos a la gente qué tipo de conferencia quería. Entonces dice que ellos querían más interacción con los ponentes, que los ponentes escribieran pizarras, que los ponentes hicieran cosas de interacción con ellos, que tuvieran pequeños grupos de trabajo, pequeñas charlas. The other big thing for us is to engage with coaches and practitioners and academics who are open to have their work challenged. We are not interested in people who are, this is what I say and no questions. I don't want to be challenged. Everybody that speaks at our conferences and our webinars are people who are very open to have people come and challenge what they do, and are open to the idea of, well, I may not be right. Ok, dice, y yo creo que esto es una cosa maravillosa, que ellos pretenden tener gente que además los asistentes les puedan retar, les puedan hacer preguntas, les puedan decir, oye, quizás no estoy de acuerdo con tu trabajo, y que ellos lo acepten. No quieren gente que diga, no, perdona, nadie me puede decir nada, yo esto lo he demostrado, esto es así, y se acabó. No quieren gente que pueda incluso reconocer que se han podido equivocar en algunos aspectos. One other thing for us that is important is that we wanted an opportunity to put the evidence from research in front of more coaches, because a lot of sports, their coaches coach based on the tradition of the sport, not based on maybe
25, 30, 40 years of research that has happened in the last number of decades. Vale, que otra de las cosas es que queremos poner la evidencia científica delante de los entrenadores, porque muchas veces ellos entrenan basados en la tradición del deporte, lo que se ha hecho siempre, lo que es el deporte, pero no en los 25, 15, 20 años que se lleva investigando sobre aspectos de esos deportes. So what people will find, if they are at a conference or a webinar, or the people that they see us interacting with, they'll realize that all of their work is referenced. Vale. So even their experiences, even my coaching model, my experiences, it's coming from my research. And then sometimes my practice, my experience feeds the research in the other direction. Vale, lo que él dice es que, claro, que todo su trabajo está referenciado, que es lo que están diciendo es que el MSI, las ponencias y demás está referenciado, y que no solo las referencias vienen de la investigación, sino que su trabajo práctico retroalimenta las investigaciones que están haciendo. Es decir, es una doble vía. La investigación alimenta a la práctica y la práctica alimenta a la investigación. I think I see that even in my own research team in Cork Institute of Technology. All of my postgraduate students are all coaches. Even though they are working in a research team, they all, every week, will go out and they will coach because it informs our conversations in our research lab. Vale, pues y otra cosa que hace es que esto se lleva hasta su equipo de investigación, el Instituto de Cork. Todos los investigadores que están ahí son entrenadores y al menos una vez a la semana salen todos los posgraduados a entrenar a la gente y luego cuando vuelven conversan y ven por dónde tienen que seguir tirando. It's important. We cannot be too stuck in the research because then we won't realize what has changed outside, and we cannot be too stuck outside because then we won't realize what has changed in the research. We have to have that communication, and I think that's what we are trying to do at Movement and Skill Acquisition Ireland, is trying to have that. Vale, dice, lo que hace es que no nos podemos obcecar en lo que dice la investigación, como tampoco nos podemos obcecar en lo que ocurre en la práctica, por nuestra experiencia o lo que sea. Lo que tenemos que hacer es lo que está haciendo el MSI, es generar una relación entre la investigación y la práctica para que se retroalimenten entre ellos y no generar que se nos pierda nada, ¿vale? Ni lo que ocurre en la investigación ni lo que ocurre en la práctica, porque si no, no tiene sentido. It is very important also to note that there are other groups like this around the world that are changing it. We have the Expertise and Skill Acquisition Network in the United Kingdom. There's the Kisikalia group in Finland. There's the Skill Acquisition group in Australia. There's, you know what I mean? There's Sean Mishka and Tyler Yerby with the Minnesota. It's changing. So, and hope soon in Spain. Dice que hay muchos grupos de trabajo alrededor del mundo, pues tienen la gente de Emergence en Estados Unidos, en Finlandia, en Australia, en Estados Unidos, y de hecho que esperemos que pronto en España. Eduard, it has been an amazing conversation, great ideas and wow, goals inside some of them. I appreciate so much your time, your humility, wow. For me, it has been amazing. Thank you, and thank you to Danny. I can see he must be world class in his typing. He's sí, dice que le ha dado las gracias y bueno, también hay un compañero que está ayudando en las traducciones con el texto al lado para que no se nos pierda. So, Edward, for me, thank you so much and have a nice day. Thank you very much, David.